Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy. Tengo dos cosas muy importantes para contarles. Primero, que vamos a hacer una entrevista en uno de los lugares más bonitos y más extraños que tiene la ciudad de Berlín, que es este antiguo teatro que no fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero quedó así. Antiguamente, en los años 20, este teatro Delphi se utilizaba para grandes obras de teatro, para noches de cabaret, noches de baile del Charleston y para mostrar películas mudas. Hoy, mi invitado, Alfredo Félix Díaz, estrena su obra en español. Él es un gran dramaturgo, un gran poeta mexicano que se ha radicado aquí en la ciudad de Berlín. Los quiero invitar a conocerlo y no solamente vamos a hablar de literatura universal, de poesía, sino que no nos olvidamos de lo que es nuestras tradiciones latinoamericanas y la cultura popular tan importante para él, la mexicana. Bienvenidos, Aquí Estoy. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar. Alfredo Félix Díaz, muchísimas gracias por recibirnos en un momento, me imagino, importante de tu vida al estrenar esta obra en español en el medio de Berlín y en un lugar tan emblemático. ¿Por dónde empezamos a hablar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, pues sí, la obra la publiqué en el 2016 y desde entonces, desde antes de publicarla ya quería montarla, y 2018 son los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Mi obra está en 1918 y entonces era ahora o nunca, y por suerte encontramos este lugar para montarla. Vivís en Alemania y no perdiste pero ni un poquitititito del acento mexicano. Ni un poquitito. Ni un poquitito. Lo último que se pierde. Dramaturgo, poeta, guionista de cine y televisión. Asentado en Berlín, como ustedes saben, esta obra que tiene él, Robar el Día, se estrena en español, una obra de teatro sobre la Primera Guerra Mundial. En ese orden, dramaturgo, poeta, guionista de cine o televisión, te dejo a vos decidir qué es lo más importante para vos. Lo más importante para mí es la poesía. Pero es lo que menos da de comer. Entonces, lo que quita de comer casi, quita noches de trabajo, de inspiración. Pero bueno, lo que hice con esta obra es que mezclé lo que he aprendido como guionista de cine comercial, que es una estructura muy formal, a veces puede ser predecible incluso, y la poesía, porque la obra es en verso. Entonces, todo lo que he aprendido de... ¿Todo es en verso? Hay solo un personaje que no habla en verso. Está bien, y todos son hispanohablantes, me imagino. La obra es en español, la aquí obra en es Berlín. español. Me impresionó mucho que sea en español y que te hayan dado un espacio tan emblemático en la ciudad de Berlín. Señor director, muestra entre medio que estamos charlando este lugar, este teatro antiguo, que si ustedes lo ven, te diría que hasta parece de la Primera Guerra Mundial. Es de los 20, entonces y es de los pocos, o quizá el único, no estoy seguro, pero de los pocos que no se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial. El 80% de Berlín había quedado destruido, o sea que lo que ustedes están viendo es la arquitectura original con un ambiente realmente maravilloso. Es un ambiente, ¿cómo podés explicarlos a nuestra gente latinoamericana el ambiente que causa este teatro? Que no solamente se hace teatro, sino que también se hacen... ¿Qué más? Aquí se ponen películas mudas. Originalmente era un cine para cine mudo. Duró un año porque llegó el sonido al año que entra, pero ahí pueden ver que tiene un foso de orquesta, porque tocaba la orquesta cuando pasaban las películas, y a la fecha ponen películas también de cine mudo. A veces hacen bailes de Charleston y mueven las sillas para acá. Lo que es muy interesante es que hay una barra, hay mesas, entonces la gente está en el teatro o en el cine. Como los cabarets de los años 20. Como los cabarets de los años 20. Es una maravilla, felicitaciones que estrenes la obra acá, Robar el Día. Primera Guerra Mundial, ¿de qué se trata? Contanos a nuestra gente en América Latina cómo lográs encontrar un espacio como poeta, como dramaturgo, como guionista en Berlín para mostrar tu obra, que me imagino que no debe ser una obra fácil hablar de la Primera Guerra Mundial aquí en la ciudad. Pues la verdad es que, por suerte... Cuenta la verdad. Sí, la verdad es que el año pasado un director egipcio montó una obra de teatro que yo escribí en inglés, la hizo aquí, es una obra con música, muy musical, y aquí les gusta poner cosas musicales. Entonces le ofrecieron a él volver a poner la obra aquí. ¡Qué maravilla! Pero se le escaparon sus actores porque como todos tenían que cantar, trajo actores de diferentes partes de Europa y ya no podía montarla. Y cuando me platicó eso dije, yo voy a ir a tocar la puerta, si ya saben que escribí esa otra obra, a lo mejor me dejan montar la obra en español. Y bueno, les prometí que pondríamos subtítulos en alemán, subtítulos en inglés,
y que tenía que ser en español. Me encanta, porque es la verdadera internacionalidad de esta ciudad, realmente. ¿No lo crees así, que va con esta ciudad la montada que tenés aquí o no? Completamente, ¿no? Tengo 2 actores mexicanos, 2 actores españoles, una actriz brasileña. Una actriz brasileña que habla español. Bueno, se lo aprende de memoria, muy bien, entiende muy bien el español y es muy dedicada. Porque vos, bueno, vamos a hablar un poquitito con él también, porque vos venís de lo que es la educación clásica, de los grandes clásicos como poeta, sos un gran admirador de Homero. Me gustaría saber si vemos los clásicos dentro de lo que es un tema de la Primera Guerra Mundial a través de tu... Eso es justamente la obra toma temas de Homero, temas de los trágicos griegos y los pone al final de la Primera Guerra Mundial en las trincheras del norte de Francia. Entonces, esta amistad entre Patroclo y Aquiles se reproduce con Fritz von Harbo y Martin Dix. Nombres bien alemanes. Sí, el personaje femenino Marie Vivier es como una Penélope moderna, en vez de estar en el telar como Penélope, está en su máquina de coser Singer y está esperando que regrese su marido, como esperaba Penélope 10 años a que regresara Odiseo. Y en general, eso os digo, puedo ir a cada detallito, pero está con un hilado muy fino. Hilado muy fino las alusiones al mundo clásico y también en conversación con el mundo clásico, donde algo que aparece de un modo en la versión clásica aparece al revés en esta versión y cosas así. Qué maravilla. A mí me gustaría, antes que nada, mostrar un pedacito. Están en las prácticas, comenzamos las prácticas. Vamos a hacer una pequeña pausa acá para que ustedes tengan un poco el feeling de este lugar, el feeling cómo se practica, se hacen las obras y quizás una partecita para acercarnos más, robar el día de mi invitado Alfredo Felixía a ustedes en Aquí Estoy. Así que ellos están ahí. ¿Quién es? ¡Identifíquense al disparo! ¡Soy Timo! No me apuntes. Si eres tú, Timo, llegas justo a tiempo. Que bajes tu arma. ¿Qué sucede? Nos mataron a todos. Pero es nuestra la posición, es nuestro el bosquecillo. Déjenme esa cruz de hierro. ¿Por qué elegiste la Primera Guerra Mundial? A mí me interesa la Primera Guerra Mundial justamente porque no es una guerra en donde es claramente alguien es bueno y alguien es malo, ¿no? Y así era también la Guerra de Troya, ¿no? Homero, la literatura occidental empezó con una guerra en la que no había buenos ni malos, sino eran simplemente la realidad, la tragedia de la guerra, también la emoción de la guerra, la hermandad de los soldados en la guerra, sin decir este es bueno y este es malo. Y entonces, si hubiera yo trabajado la Segunda Guerra Mundial, entras en una dicotomía donde hay buenos y yo creo que malos. También en Alemania es una historia también muy pesada, muy ¿no? pesada. Estás entrando en temas que quizás no necesariamente te interese tocar o no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ven los alemanes la Primera Guerra Mundial? Vos viviendo acá, ¿te interesó ver, charlar con la gente? La visión, por ejemplo, del alemán de lo que es la Primera Guerra Mundial era averiguar qué piensa tu entorno si vas a estrenar la obra aquí. Sí, yo me metí mucho en los diarios de Ernest Junger para reproducir, porque muchas de las cosas que se hacen sobre la Primera Guerra Mundial son desde la visión de los ingleses o de los franceses. Exactamente. Nuestras películas, las novelas más leídas, todo esto, ¿no? Y de los alemanes lo que más se conoce es Sin novedad en el frente, ¿no? De Erich Maria Remarque, pero esa es una novela que se escribió casi 10 años después de la Primera Guerra Mundial, entonces es muy diferente el sentimiento de depresión de haber perdido la guerra, de que Alemania estaba en declive económico, y entonces yo traté de ignorar toda esa parte y me fui directamente a los diarios de Junger, que estaba escribiendo día con día en el frente, sus 4 años que pasó en la guerra. ¿Y qué aprendiste de leer los diarios de Junger? Aprendí que Alemania era un país muy, muy joven y que estaba muy entusiasmado por la tecnología, por la modernidad que se veía en la guerra, y al mismo tiempo era un país todavía muy romántico. Entonces estaba entre la naturaleza y la tecnología. Tú ves a Junger emocionado por las armas, por cómo explota la gente, por la locura del acero, por las tempestades de acero que él le llama, y al mismo tiempo dibujando a los insectos que veía por la trinchera, los animalitos, poniendo atención a toda la naturaleza, ¿no? Es algo
una manera muy romántica de vivir la guerra. Tuvo 9 heridas en los 4 años, después, como sabemos, vivió hasta 202 años, sí. Entonces es un personaje muy interesante. Me estás describiendo a este alemán y lo que te interesa de todo lo que habías leído y lo que aprendiste. Me parece que yo no sé si ha cambiado tanto la cultura alemana y la idiosincrasia alemana entre lo que es la tecnología y la naturaleza. Y el alemán de hoy en día, ¿cómo lo ves? La verdad es que lo veo de una manera similar, pero claro, con el asunto de la Segunda Guerra Mundial en medio, muchas cosas claro, se tambalearon, se desbalancearon. Están escondidas y está, ¿no? La gente no puede a veces expresar lo que realmente siente. Pero sí estamos viviendo en un país donde se ama el romanticismo. Sí. ¿Sí? ¿Vos lo podés verificar así? Porque, bueno, a veces son muy prácticos, depende de la zona. Quizá en Múnich sí, pero en Junger no ves ese amor por lo práctico, para nada, ¿no? O sea, le gusta la hermandad de la guerra, le gusta cómo estás más alerta, más vivo cuando estás con la muerte enfrente y no tanto esta cosa de las botas espantosas porque son las prácticas o la chamarra. Bueno, ¿por qué te interesan los grandes clásicos griegos? ¿Hay algo en especial que yo no sepa que vos sí? Pues no sé, hay que leerlos. La cosa es que hay que leerlos y regresar a ellos y para mí siguen siendo muy actuales. ¿Pero qué te interesa el mundo griego? ¿Qué te interesa de Homero? Homero, ¿no? Es tu gran pasión. Homero, hasta los presocráticos, en general Píndaro, escribiendo de las Olimpiadas, ¿no? Haciendo poesía muy compleja, que era al mismo tiempo poesía popular, pero con muchos niveles de lectura. Lo que me gusta es que tenga niveles de lectura, que llegue a la gente, y era para todo el mundo y al mismo tiempo lo sigues leyendo y le sigues encontrando. Yo lo único que puedo recordar de los grandes clásicos que uno leía en la escuela, con suerte, esa forma de mostrar la mesura de la vida de los clásicos griegos. ¿Me lo podés corroborar? Bueno, depende en que, claro, los dioses te castigan, pero la literatura occidental, otra vez la Ilíada empieza con la palabra menin, que significa rabia. La primera palabra de Occidente en literatura es rabia, la rabia de Aquiles, pero en griego se empieza, en vez de decir la rabia de Aquiles, es rabia de Aquiles. ¿No? ¿Queremos leer algo de lo que está dentro de este librito? Nada que perder. A mí me gustan tus títulos. Miren, la obra de teatro, repito, se llama Robar el día. Tu libro de poesía se llama Nada que perder. Son frases cortas, son frases sumamente pregnantes que nos dejan en las dos veces, me parece que sumamente pensando, nada que perder. Yo traje algo, a ver, yo no sé si está acá, algo que a mí me encantó maravillosamente, no sé, ¿te lo puedo leer? Claro. No lo encuentro, no sé si está acá, espero que esté acá. ¿Cómo se llama? Para mirar esos ojos, sí, está. He atravesado un desierto, para pedirte la vida y decirte que te quiero. Yo tuve muchas mujeres, de ellas solo recuerdo que no eran tú, y que no eran. ¿Y que mi no agua, eran? mi aire, mi fuego. ¡Qué maravilla! Este en particular está hecho para cantarse con la melodía del jinete de José Alfredo Jiménez. O sea Por la lejana montaña, para mirar esos ojos. Así es. Ay, yo me encanta, yo no puedo creer que estamos moviéndonos entre Homero y José Alfredo Jiménez. Bueno, es que José Alfredo Jiménez es muy homérico. Hay esta canción que se llama Mi recuerdo y yo, tiene unos endecasílabos, dice, me están sirviendo ya la del estribo. ¿No? Nada más esa sola imagen se está subiendo mentalmente José Alfredo a su caballo y le están sirviendo su última copa, la del estribo. Esa eficiencia es homérica, dice, me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita yo ya no sé si tengo fe. Ahorita ya solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. Y la que se fue es la mujer que se le fue, pero también es su propia canción que él escribió, la más famosa, que a veces se llama La que se fue o ella, y eso es muy homérico, hacer autorreferencia a sus propias canciones en endecasílabos perfectos. Ay, yo me estoy muriendo con lo que vos estás contando, sí. Esta es una maravilla. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. No es tuyo, pero es de José Alfredo. Es de José Alfredo. Casi quisiera que fuera mío. Casi quisiera.
En verdad es una canción que no me atrevo a cantar, pero es lo que yo conozco de José Alfredo Sí, Jiménez. Yo te quería mostrar algo que yo conozco. Claro, pero esa es una- la que se fue. ¿Es ¿no? la que Esa se que fue? se fue. ¿Se llama Ella o La que se fue, no? ¿Cómo se llama esta canción? Ya no sé, estamos ya no en sé. Berlín y se nos mezclan todo lo que dejamos en América. Ay, es una maravilla. Bueno, y ahora volviendo, ¿no? ¿Me querés leer algo vos? Yo te leí algo Sí, de les la puedo mujer. leer el poema que abre el libro. Y te voy a sí. Para bajar el tono muy alemán, vámonos a la profundidad del dolor, ¿no? Se llama La muerte de mi padre. O sea que eso es muy confesional lo que vamos a escuchar. Es muy confesional. Sí. Escuchemos, señores, aquí conmigo, Alfredo Félix Díaz. Una maravilla estar con él. Yo te escucho, encantada. A la muerte de mi padre. Mi padre me enseñó que las mujeres, el alcohol y las babas del pecado pueden cohabitar con el amor de un hombre por su hijo. Y ese amor, que brotaba del caos como un loto, es más bello y más triste que unas ruinas y una rosa y un barco en alta mar. Quiérelo Dios como me quiso a mí. ¡Qué maravilla! ¿Un homenaje al papá? Sí, un homenaje al padre muerto. Al padre muerto, al padre mexicano. ¿Pudo leer lo que le homenajeaste o falleció antes? No, claro, es a la muerte, a la muerte. Se lo escribí después de que murió. Qué increíble. ¿Cuánto confesional tenés en tus poesías que van a ganar ustedes cuando Pues, sorteemos el libro? ¿Cuánto Digamos de confesional? que mitad y mitad. Vamos a ver, se mezcla. Bueno. A veces lo que suena más confesional a veces es menos y lo que menos suena A mí, es más, es complicado. Es a mí lo que interesa porque yo creo que uno no se vuelve poeta o uno se vuelve poeta. No es que vos decís un poeta, yo no sé cómo es un novelista o cómo es, qué sé yo, un actor, pero hoy tenemos un ensayo, yo soy actor, vamos a ensayar, vamos a actuar. Pero yo no sé si vos te sentás, Alfredo, y decís, soy poeta, hoy me siento, voy a escribir una poesía. ¿Funciona así? Pues no siempre, pero dependiendo qué tan largo sea el poema. Llega una primera inspiración y después, para terminarlo, dependiendo qué tan largo sea, yo tengo varios poemas aquí narrativos, que eso es como muy homérico también y muy de José Alfredo, contar una historia en la poesía. Y entonces en esos, claro, los empiezas con una primera inspiración y después hay que ponerse a talacharle para terminar. ¿Qué se necesita para ser un buen poeta? ¿Haber leído muchísimo? ¿Jugar con el lenguaje? ¿Dominar nuestro el lenguaje? ¿Vos qué decís? Porque la poesía es algo muy, muy arriba. Yo creo que hay que conocer la tradición y de ahí traer algo nuevo propio, pero conociendo la tradición, no pensar que estás redescubriendo con los experimentos el hilo negro. Pero ¿no? ¿cuál es nuestra tradición del idioma en Latinoamérica? ¿Cuál es nuestra tradición latinoamericana? ¿A cuál te podrías referir, por ejemplo? Yo me refiero a la tradición, en general a la tradición poética a la que queramos. Podemos irnos hasta Japón, ¿no? Tablada en México trajo los haikus y demás. Entonces puedes agarrar alguna tradición, pero conocer las formas en las que se escriben los versos. Y si vas a escribir verso libre, saber que lo estás haciendo porque quieres hacerlo libre y no porque no sabes tu trabajo, ¿no? Sí, te pregunto porque hubo un momento en Latinoamérica, y vos lo sabes muchísimo mejor que yo, que se miraba mucho a Francia, ¿no? Se hacía mucha poesía, por ejemplo, francesa en América Latina. Yo no sé si es parte de nuestra tradición, ¿no? Pero yo creo que eso también, claro... Yo lo que creo con la poesía francesa es que, claro, es el idioma que más fácil, internacional aparte del inglés, el que más fácil aprendíamos. En Latinoamérica y en España es el que más se parece al español y creo que para mi gusto es una influencia muy peligrosa en la poesía. ¿Sí? Porque la música del español y del francés es muy distinta, aunque el vocabulario es muy similar. El francés no tiene acentos en la poesía, nada más dices todo tu verso y llegas al final con la rima, si acaso lo divides a la mitad. Y el español es muy como el italiano, por eso para mi gusto la mejor época de la poesía, todos nuestros clásicos, Garcilaso de la Vega, Boscani, todo nacen de la influencia italiana, ¿no? Que se ponen a leer a Petrarca, se ponen a leer a Dante, y ahí sí tenemos los mismos ritmos que el italiano, entonces eso nos sirve más. El francés a veces se vuelve demasiado musical, cuando copiamos las formas francesas, en español se vuelve demasiado musical, a veces cursi, no sé. ¿Hay una forma mexicana de hacer poesía? ¿Hay un sonido musical mexicano en la forma de hacer poesía, Alfredo? No creo, yo creo que hay muchas escuelas diferentes, pero bueno, José Alfredo, como repito, Seguimos. lo hacía muy bien. Lo popular, ¿qué te interesa, No. ¿qué te interesa de la cultura mexicana popular? ¿Qué te dio México a tu poesía? ¿Qué te ha dado tu tierra en el momento de escribir? Bueno, pues la niñez es muy importante siempre para
para los escritores, es como el paraíso perdido. Y entonces yo creo que todos los poetas vamos a la niñez de una u otra manera, y claro, si crecí en México, muchas veces es inconsciente esta situación. Te platico una anécdota muy interesante. Uno de mis últimos viajes a México, voy caminando por Avenida Mazarik y viene una señora... ¿En Ciudad de México? Ciudad de México. Él viene de Ciudad de México. Y viene una señora caminando que acaba de comprar unos zapatos o algo, y le dice algo a su amiga, mira mis zapatos. Y entonces en mi cabeza me entra una cancioncita, zapatito blanco, zapatito azul, me entra, que era una canción de cuna, una canción de niños, de juego, ¿no? En México. Pero eso es nada más me entra, pero no la canto ni la digo. Pero había un hombre que estaba limpiando los caños, estaba hacia abajo, ahí estaba abierta la banqueta, acera, nosotros le llamamos banquetas, estaba abierta, y él empezó a cantar la canción. Era Dante del Purgatorio, ¿qué te estaba llamando? Zapatito blanco, zapatito azul. Oyó a la mujer decir la misma frase de algún zapato o zapatitos y se puso a cantar la canción que yo estaba cantando dentro de mí. Entonces a veces es casi intangible cómo estamos ligados a nuestro país. Hay una respuesta que me pareció a mí de una forma muy mexicana de explicar. Yo una vez leí una entrevista tuya y realmente me encantó. Dije, si yo no supiera que él es mexicano, después de leer esta respuesta, sé que él es mexicano. Donde vos alguna vez te preguntaron cómo es leer a los grandes clásicos. Y vos respondiste, es como tener un encuentro con los muertos. Claro, eso es la literatura, ¿no? A veces podemos escoger a nuestros antepasados, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos o si no nos gusta de dónde venimos, siempre están ahí los antepasados. Los griegos le rendían un culto como los japoneses siguen rindiéndole culto a sus antepasados. Luego los romanos también guardaban 7 máscaras de 7 generaciones hacia atrás y se las iban poniendo en distintos rituales. Y de pronto nosotros se perdió eso y tuvimos a los santos, ¿no? Y entonces, si me llamo Alfredo, soy San Alfredo, si me llamo Juan, soy San Juan, ¿no? Pero la literatura te abre eso. Yo puedo levantarme todas las mañanas y conversar con el que quieras. Con el que yo quiera. ¿Es Homero todas las mañanas? Pues no todas las mañanas, pero con alguien que haya vivido hace 1000 años, 1500 años, y entender lo que está diciendo, sentir que me entiende a veces más que la gente con la que estás, y es muy... ¿Y cómo inspirador. ¿Cómo te afecta la poesía en el día a día? ¿Afecta? O sea, ¿vos mirás el mundo de otra forma en busca de poder hacer poemas? No, me llegan. O sea, se me ocurre. Me llega la semillita, claro. Esto es un momento... ¿no? Uno desarrolla un amor por el lenguaje viviendo en un entorno donde no entendés el idioma a la perfección. Sí. Me gusta mucho a mí la literatura alemana, me encanta la literatura alemana, claro, en traducción, en español, en inglés, en traducción, ¿no? Y luego aquí vivo en inglés, mucho, con todo el mundo hablo en inglés, con mi mujer hablo en inglés. Viniste por la señora, viniste por la mujer. Vine por la mujer. ¿Fue una mudanza poética? Fue una mudanza poética. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Me la querés contar? ¿Cómo puede ser una mudanza poética? No, pero es una decisión de vida. Tenés un nombre, sos dramaturgo, sos guionista, hiciste muchos guiones también en México para grandes producciones. O sea, vos no tenés la necesidad de irte de México. No, exacto. Sí. No, me vine... Un poco estaba yo por hacer una película de María Félix y Jorge Negrete. Y yo la quería dirigir, yo escribí el guión es muy bueno, pero bueno... no había yo dirigido ninguna película, y quién va a confiar en mí, y entonces llegamos a conseguir el dinero, 80%, y se cayó el proyecto. No. Después de muchos años y todo, y dije, ¿sabes qué? A lo mejor voy a asumirme como guionista, mira, hoy ya estoy dirigiendo otra vez, pero dije, si me asumo como guionista hay mucho menos frustración, y dije, me voy a ir puedo irme a Europa, quería irme a Japón, las visas son muy complicadas y todo, y de pronto conocí a mi mujer por internet, horror, tecnología, y ya. Y acá estás, feliz y contento, o sea, que puede llegar a funcionar. María Félix y Negrete, ¿qué querías mostrar de estos personajes tan emblemáticos de tu tierra para acercarnos la perspectiva de estos dos personajes hacia nuestro... Es una historia muy trágica por sí sola, son grandes. Es una historia perfecta, es un guión ya escrito por la vida, porque se conocieron en el set de una película. Jorge ya era famoso, María no había hecho nada, no era famosa, veía cámara directamente, Jorge se enojaba porque tenía que cortar la toma porque veía cámara, no sabía ya actuar muy bien, pero de todas maneras se le imponía y no se dejaba, y decía, yo no voy a salir con esta ropa, me voy al Palacio de Hierro a comprar, o no salgo en la película, aunque no fuera famosa.
y fue como odio a primera vista. Y tardaron 10 años en juntarse. Ese odio que en realidad era amor, tardaron 10 años en juntarse, solo para que justo en la boda él ya supiera que le quedaba solo un año de vida y él muere al año. Entonces, por sí sola, es una gran historia. Lo que sí traté de poner un poco de la leyenda en el guión. Claro. Entonces me basé en las memorias de María. ¡Qué maravilla! Y en la vida real. Entonces, a veces es lo real y a veces es como ella lo imagina, ¿no? Yo te quiero agradecer muchísimo por esta pequeña charla, estaría horas contigo, nada que perder. Es lo que vamos a sortear, es el librito de poesías que vamos a sortear de mi invitado Alfredo Félix Díaz, mexicano, estrena su obra aquí esta noche y los vamos a dejar con un poquitito de la obra para que ustedes vean lo que él hace. Muchísimas gracias, la obra se llama Robar el Día. Robar el Día. Robar el Día, los dejamos con Robar el Día y muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ti. Y una bala, la primera, le reventó la vena yugular y le perforó la tráquea. Antes de desplomarse, no sé cómo, pero logró decir algo en un soplo final. Nosotros entendimos whisky. Entendimos que nos decía whisky.